Nunca pensé que pudiera cansarme del silencio de mi propio apartamento, pero aquella noche, al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que el eco del pestillo me devolvía a un vacío que ya se estaba volviendo insoportable. La cita había sido otro desastre, uno más para una lista que ya parecía interminable. El chico, ni siquiera recuerdo su nombre, se pasó la mitad de la noche hablando de criptomonedas, coches deportivos y de lo mucho que le costaba encontrar una mujer a su nivel. Yo asentía, sonreía, intentaba parecer interesada, pero por dentro me iba marchitando lentamente, como si me arrancaran capa por capa la poca esperanza que todavía conservaba. Tiré los zapatos al suelo y me dejé caer en el sofá, sin ganas de nada, ni siquiera de quejarme. Pero a los pocos segundos el móvil vibró con un mensaje de voz de María. Ella siempre sabía cuando algo andaba mal, aunque yo no le dijera nada. Lo escuché sin fuerzas. ¿Cómo te fue, Lu? Preguntaba su voz, llena de energía, como siempre. Llámame cuando llegues. Anda, seguro que sobreviviste, pero quiero detalles. Suspiré, me estiré en el sofá y marqué su número. Contestó al primer tono. Cuéntame, exigió. Era guapo, interesante, tenía futuro o por lo menos buen perfume. María, murmuré, sintiendo una mezcla de cansancio y derrota. Era un idiota. Ay, no me digas eso, resopló ella. Otro más, repetí frotándome los ojos con una mano. No sé qué hago mal, juro que no busco nada extraño, solo alguien con quien estar tranquila, hablar, reír un poco. No sé por qué todo el mundo pretende ser protagonista de una película de acción o un gurú espiritual. Porque los hombres están idiotas, respondió con seguridad. Pero mira, eso no significa que no haya alguno decente por ahí. Tienes que seguir buscando. ¿Y si no hay nadie? Pregunté más para mí misma que para ella. ¿Y si simplemente no es para mí? Lucía, por favor, no seas dramática, dijo con un tono entre regaño y cariño. No tienes que casarte mañana, solo aceptar más citas, más oportunidades. El hombre ideal no va a caer del cielo mientras tú te quejas sentada en tu sofá. Miré al techo, imaginando la absurda idea de un hombre cayendo literalmente del cielo, estrellándose contra mi ventana. Casi me reí. No sé, María, murmuré. A veces siento que estoy dando vueltas en círculos. Me esfuerzo, pero siempre vuelvo al mismo punto. Pues sigue dando vueltas, insistió ella. Al final, algo cambia, siempre cambia. Hubo un silencio que no era incómodo, sino de esos que solo se dan entre amigas de verdad. Yo respiré hondo. ¿Sabes qué es lo peor? Dije al fin, que cada vez que vuelvo de una cita fallida, me convenzo un poquito más de que la soledad es más fácil, que así al menos nadie me decepciona. Pero tampoco te sorprenden, replicó ella, y tú mereces sorprenderte, mereces sentir ese cosquilleo idiota que tanto te gusta, ¿te acuerdas? Sonreí pese a mi mal humor. Sí, sí, ya sé, concedí. Hay que seguir intentando. Bla, bla, bla. Exacto, rió ella. Y ahora vete a dormir. Mañana será otro día, otro desastre quizá, o quizá no. Pero mientras tanto, levanta ese ánimo, que si no, ni el hombre correcto querrá acercarse. Buenas noches, María. Buenas noches, Lu, y no te rindas. Colgué. El silencio volvió a ocuparlo todo. Me quedé mirando la pared como si pudiera darme respuestas. A veces pensaba que la vida se estaba olvidando de mí, como si yo fuera un personaje secundario que nadie se molesta en desarrollar. Una mujer normal, con un trabajo normal, con sueños, bueno, no muy extraordinarios, pero sueños al fin. Me levanté lentamente, abrí la ventana y dejé que el aire frío de la noche entrara. La calle estaba tranquila, apenas iluminada por las farolas que parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Y ahí, apoyada en el marco, me dije a mí misma que tal vez María tenía razón, que quizá debía seguir intentándolo, aunque ya no supiera ni qué estaba buscando realmente. Iba a cerrar la ventana cuando algo llamó mi atención, un estruendo lejano, como un golpe seco seguido de un eco metálico. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía. La calle estaba vacía, demasiado vacía, y por un segundo juraría que alguien había pasado corriendo al final de la cuadra, una sombra larga que desapareció detrás del edificio. Sentí un escalofrío, no sé por qué,
pero tuve la sensación muy clara de que algo estaba a punto de cambiar, como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si una presencia invisible estuviera reteniendo el aliento conmigo. Y entonces mi móvil vibró, un mensaje de un número desconocido. Solo decía: Lucía, no salgas esta noche. El mensaje seguía iluminando la pantalla de mi móvil como si ardiera. No salgas esta noche. No había nombre, ni explicación, ni nada más. Al principio pensé que era una broma pesada, algo que cualquiera podía enviar para asustar. Pero una parte de mí, la parte que estaba tan cansada, tan vulnerable, sintió un pinchazo de inquietud. Incluso cerré las cortinas sin darme cuenta, como si esa simple frase pudiera ver a través del cristal. Dormí mal, o más bien no dormí. Me quedé horas dando vueltas, escuchando cada ruido del edificio, cada voz lejana en la calle, cada golpe de tubería. Cuando por fin amaneció, me sentí un poco tonta por haberle dado tanta importancia. Seguramente era un error, un número equivocado o algún gracioso aburrido. Intenté no pensarlo más, pero la tensión se quedó en mi cuerpo como una cuerda demasiado estirada. El día en el trabajo fue una secuencia interminable de clientes molestos, entregas urgentes y un jefe que parecía decidido a arruinarme la semana. Cuando por fin salí, era mucho más tarde de lo habitual. María me había escrito 3 veces preguntando si quería ir a cenar, pero yo solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y olvidar todo. La ciudad estaba ya envuelta en esa oscuridad densa que llega incluso antes de la noche completa. Las farolas parpadeaban y el aire olía a humedad y a frío. Caminé por mi ruta habitual, aquella que me sabía de memoria, un camino estrecho que cruzaba entre 2 edificios viejos, con un pequeño callejón que siempre me había dado mala espina, pero que aún así recorría todos los días sin pensar demasiado. Esa tarde, sin embargo, algo se sentía distinto, quizá porque yo estaba especialmente cansada, quizá porque el mensaje de la noche anterior seguía enterrado en alguna parte de mi mente, como una astilla imposible de sacar. El callejón estaba más oscuro de lo normal, las luces de la izquierda no funcionaban y la única lámpara encendida titilaba como si estuviera a punto de morir. Me abracé los brazos para protegerme del frío y aceleré un poco el paso. Entonces los oí, primero risas, después voces, voces de hombres, roncas, arrastradas por el alcohol. Aparecieron desde la penumbra como si hubieran estado allí esperándome. 3 siluetas tambaleantes, 3 hombres con botellas en la mano y sonrisas torcidas. Mira lo que tenemos aquí, dijo uno acercándose un paso. Sentí un escalofrío que me atravesó entera. Solo sigue caminando, pensé. No los mires. Pero mis pies parecían pegados al suelo. El corazón se me aceleró tanto que me dolían las costillas. Guapa, murmuró otro, con esa voz pastosa. Tan solita a estas horas, di un paso atrás. Malo. Ellos dieron 2 hacia adelante. Peor. No quiero problemas, logré decir, aunque mi voz salió demasiado baja, casi un susurro. Tranquila, nosotros tampoco, se rió el tercero. Solo queremos charlar un ratito, una charla. Claro, empecé a caminar rápido, casi a tropezones. Ya no miraba atrás, pero podía oírlos, sus pasos, sus risas, sus murmullos. Cada uno de esos sonidos se me clavaba en la nuca. El callejón se estrechaba, no había nadie en la calle principal. Mi garganta se cerró, intenté gritar, pero solo salió un jadeo torpe, ahogado, como si mi cuerpo se negara a obedecerme. El miedo me estaba robando incluso la voz. No te vayas, dijo uno de ellos, y sentí una mano rozar mi abrigo. Ahí fue cuando mi corazón dejó de pensar y solo reaccionó. Corrí, o intenté correr, pero ellos venían detrás, más rápidos de lo que esperaba. Uno me alcanzó del brazo, tirando de mí con una fuerza brutal. Caí al suelo, raspándome las palmas contra el cemento frío. Sentí el olor del alcohol cuando él se inclinó sobre mí. No te hagas la difícil. El terror fue tan frío que me dejó sin respiración. Todo se volvió ruido, eco, temblor. Intenté gritar otra vez, no pude, mi voz estaba rota. Suéltala. La palabra resonó detrás de nosotros, firme, cortante como un golpe. Los 3 se giraron al mismo tiempo. Yo levanté la cabeza, sin entender. Una figura se acercaba desde la entrada del callejón, alta, decidida. Las sombras ocultaban su rostro. ¿Qué dijiste?, gruñó uno de los hombres.
La figura dio un paso más y entonces pude verlo, o al menos pude ver sus ojos, tranquilos, seguros, como si no le tuvieran miedo a nada. No sé cómo pude, pero mis labios susurraron: por favor. Él evaluó la escena en un segundo, literalmente un segundo, y después todo ocurrió demasiado rápido. Un puño voló hacia el primer agresor, que cayó hacia atrás con un grito ahogado. El segundo intentó lanzarse sobre él, pero recibió un golpe directo en el estómago que lo dobló en dos. El tercero, el que me había sujetado, retrocedió un paso al ver caer a los otros y luego salió corriendo, sin mirar atrás. Yo seguía en el suelo, temblando. El chico, porque era un chico, no un hombre mayor, pero tampoco un adolescente, se inclinó hacia mí, manteniendo cierta distancia para no asustarme más. ¿Estás bien?, preguntó con una voz sorprendentemente suave. Intenté contestar, pero la respiración me falló. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía apoyarme para intentar levantarme. Él extendió una mano hacia mí, sin tocarme todavía, esperando que yo decidiera. Tranquila, ya no pueden hacerte nada. Su voz, su presencia. Algo en él transmitía una calma extraña, casi imposible, después de una situación así. Finalmente tomé su mano. Estaba cálida. Vamos, dijo mientras me ayudaba a ponerme de pie. Te acompaño. No deberías caminar sola tan tarde. Y mientras salíamos del callejón, con mis pasos aún torpes y el corazón golpeándome en la garganta, una idea se clavó en mi mente con un escalofrío. Era la misma noche en que alguien me había escrito: no salgas. Y él, este desconocido que acababa de salvarme, me miró como si supiera exactamente quién era yo. Caminamos unos metros sin decir nada. Yo todavía sentía las piernas débiles, como si no fueran realmente mías, y mis manos seguían temblando sin control. El callejón quedaba atrás, pero la sensación de que algo había estado a punto de romperse en mí seguía oprimiéndome el pecho. Él caminaba a mi lado, lo suficientemente cerca para que yo sintiera que no estaba sola, pero dejando un espacio prudente, como si supiera exactamente cuánto podía acercarse sin asustarme. Llegamos a la calle principal, más iluminada, más viva, donde pasaban algunos coches y el ruido de la ciudad parecía devolverme poco a poco al mundo real. Me apoyé contra una farola, respirando hondo. El chico me observaba con atención, sin invadir mi espacio. Tómate tu tiempo, dijo. Es normal sentirse así. Asentí, incapaz de articular más. Él esperó pacientemente, y esa paciencia me dio una especie de alivio extraño, como si no necesitara apresurarme ni aparentar que estaba bien. Cuando por fin pude respirar con cierta regularidad, me obligué a mirarlo directamente. Era joven, no más de 30, quizá. Tenía el cabello oscuro, un poco revuelto, como si hubiera salido de casa con prisas. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención, intensos, pero tranquilos, atentos, pero no invasivos, como si estuviera acostumbrado a evaluar peligros y aún así supiera mantener la calma. Gracias, logré decir al fin, aunque mi voz salió quebrada. Él inclinó la cabeza ligeramente, minimizando el gesto. No tienes que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo. Eso no era cierto. Yo lo sabía. Él lo sabía. Pero no insistí. Intenté peinarme con los dedos para recomponerme, aunque era inútil. Debía tener la cara pálida, los ojos llorosos y el abrigo sucio por la caída. Él lo notó. ¿Estás herida?, preguntó, acercándose medio paso. No, creo que no, respondí, revisando mis manos raspadas. Solo fue el susto. Fue más que un susto, dijo con suavidad, pero ya pasó. Asentí una vez más. De pronto sentí el impulso irracional de abrazarlo, de aferrarme a él como si fuera una cuerda lanzada en medio de un naufragio, pero me contuve. Apenas lo conocía, y sin embargo había estado allí justo cuando más lo necesitaba. Justo cuando alguien me dijo que no saliera, pensé con un escalofrío. Él parecía leer algo en mi expresión. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó. No deberías caminar sola. Quise decir que no, que estaba bien, que podía hacerlo, pero mi cuerpo no opinaba lo mismo. Además, él hablaba con tanta calma que me resultaba imposible sentir miedo de él. Sí, por favor, respondí sin rodeos. Empezamos a caminar hacia mi edificio.
Él lo hacía con un ritmo pausado, adaptándose al mío como si me hubiera conocido toda la vida. Yo iba en silencio, cada tanto lanzándole una mirada discreta, intentando entender quién era, por qué estaba allí, por qué había intervenido. Me llamo Alejandro, dijo de repente, como si hubiera adivinado mis pensamientos. Lucía, respondí. Lo imaginaba, murmuró. Me detuve un segundo. Él siguió caminando 2 pasos antes de volverse hacia mí. ¿Cómo? Pregunté, con el corazón latiéndome otra vez demasiado fuerte. Alejandro parpadeó, sorprendido por mi reacción, y levantó las manos en un gesto conciliador. Lo siento, no quise asustarte. Solo escuché a uno de ellos gritar tu nombre cuando te alcanzó. Eso es todo. Lo miré con atención. Era una explicación razonable, demasiado razonable. Asentí, aunque no estaba del todo convencida. Retomamos el camino. Vivo cerca, dijo él después de un momento de silencio. Por eso estaba por aquí. Es una zona tranquila, generalmente, pero ese callejón siempre me ha parecido peligroso. Paso por ahí todos los días, respondí, incapaz de evitar un tono de reproche hacia mí misma. Entonces deberías cambiar de ruta, dijo con firmeza, aunque sin dureza, o caminar acompañada, no deberías exponerte. No tengo coche, expliqué, y salgo tarde del trabajo casi siempre. Alejandro me observó un instante, como evaluando la situación. Si algún día vuelves tarde y te da miedo pasar por ahí, metió la mano en el bolsillo del abrigo. Llámame. Sacó su móvil y me mostró su número en la pantalla. Toma. Lo miré, dudé unos segundos y finalmente introduje su contacto en mi teléfono. Su voz, entonces, adquirió un matiz más cálido. De verdad, si necesitas algo, lo que sea, llámame. Vivo a 2 minutos de aquí. Llegamos a la entrada de mi edificio. Me detuve frente a la puerta, ahora iluminada y segura, sintiendo que todo lo que acababa de vivir había sido parte de un sueño borroso. Alejandro se quedó a un par de pasos de distancia, respetuoso. ¿Vas a estar bien? Preguntó. Sí, gracias a ti. Nos quedamos en silencio. Yo quería decir algo más, pero no sabía qué. Él simplemente sonrió, una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Alejandro. Di media vuelta y entré al edificio, pero cuando subí a las escaleras no pude evitar mirar hacia atrás por el ventanal del descanso. Él seguía allí, parado en la acera, con las manos en los bolsillos, observando la calle para asegurarse de que yo entraba sin problemas. Y justo antes de que se alejara, mi móvil vibró otra vez. Otro mensaje, del mismo número desconocido. Esta vez decía, no confíes en él. Dormí apenas 3 horas. Entre el miedo, la adrenalina y el segundo mensaje que había recibido, no confíes en él, mi mente estuvo atrapada en un torbellino imposible de detener. Me levanté temprano, me duché casi mecánicamente y me serví un café que no sabía a nada. El trabajo se sintió eterno, como si cada minuto avanzara con un peso doble, y yo solo podía pensar en 2 cosas, en Alejandro y en ese misterioso número que parecía saber demasiado. No se lo conté a María, no sé por qué. Quizá porque temía que ella alimentara el pánico, o quizá porque una parte de mí no quería escuchar lo obvio, que nadie manda advertencias así sin motivo. Pero aún así pensé en Alejandro todo el día, en su voz tranquila, en la forma en que me había ayudado sin dudarlo, en lo atento que había sido. Y cada vez que intentaba convencerme de que debía desconfiar, mi memoria me traía de vuelta a la imagen de él, quedándose en la calle hasta que yo entré a casa. A mitad de la tarde el móvil vibró. Era él. Alejandro. ¿Cómo amaneciste? Quería saber si te encuentras mejor. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si contestar. El mensaje anónimo se coló en mi mente como una sombra que enturbiaba lo que podía ser algo bueno, pero finalmente, después de varios minutos, escribí yo, gracias por preocuparte, estoy bien, solo un poco cansada. Su respuesta llegó rápido. Alejandro, me alegra, si te apetece despejarte un rato hoy, puedo pasar por el parque cerca de tu edificio. Sin presión, un paseo corto. Me quedé con el móvil entre las manos.
sin moverme. Era una invitación simple, amable, normal. Y aún así, mis pensamientos se cruzaban con ese segundo mensaje como dos hilos enredándose. No confíes en él. Finalmente tomé una decisión. Una parte de mí, quizá la parte que María siempre intentaba despertar, necesitaba creer que aún existían personas buenas. Y además, algo en Alejandro me hacía sentir segura. Aunque no quería admitirlo, quería verlo. Yo. Sí, me gustaría. ¿A las 7? Alejandro. Perfecto. Allí estaré. A las 6:30 ya estaba nerviosa, demasiado nerviosa. Me cambié 3 veces, sin saber qué ponerme. Nada demasiado elegante, pensé. Tampoco quería parecer desesperada. Al final opté por algo casual, cómodo, sencillo. Mientras me maquillaba ligeramente, me pregunté si estaba haciendo lo correcto, y si esa advertencia era real, y si alguien sabía algo que yo no. Pero entonces recordé su mirada, la forma en que me había hablado, y de pronto la inquietud se sintió menos sólida. Salí al parque a las 7 en punto. Alejandro ya estaba allí, sentado en una de las bancas, mirando su reloj de pulsera con una expresión tranquila. Cuando me vio, se levantó enseguida y me dedicó una sonrisa que, aunque suave, logró relajar un poco mi pecho. Hola, Lucía, dijo. Hola, respondí, sintiéndome torpe. Gracias por quedar conmigo. Gracias a ti por venir. Comenzamos a caminar por el sendero del parque, entre árboles oscuros y luces cálidas que iluminaban apenas lo necesario. Él mantenía las manos en los bolsillos y el paso lento, como adaptado al mío. ¿Dormiste algo?, preguntó. Más o menos, contesté. Fue una noche complicada. Entiendo, asintió mirándome de reojo. No es fácil procesar algo así, y menos sola. Nos detuvimos un momento frente a una fuente que apenas funcionaba, con un chorrito débil que hacía un sonido irregular. Me crucé de brazos, más por nervios que por frío. Ayer, comencé a decir dudando, estuviste increíblemente calmado. ¿Has aprendido a pelear en algún lugar? Alejandro soltó una risa leve. Practicaba boxeo de joven, respondió. Bastante en serio, de hecho. Mi hermano y yo entrenábamos juntos. Nos gustaba competir, nada profesional, pero sí intenso. Vaya, murmuré. Se notó. Lo dejé hace unos años, pero supongo que hay cosas que no se olvidan, añadió. Seguimos caminando. Yo quería preguntarle más, pero no sabía cómo. Él parecía cómodo con el silencio, lo cual era un alivio. Pero luego, sin que yo dijera nada, continuó. No espero que confíes en mí de inmediato, Lucía. Me imagino que estarás asustada. Y no solo por lo de ayer. Me miró directamente. Se nota que vienes cargando cosas desde antes. Sentí un rubor inesperado. No sabía que se me notaba tanto. He tenido meses difíciles, admití bajando la mirada. Citas fallidas, cansancio, sensación de estar estancada. No lo estás, dijo él con seguridad. Solo estás buscando algo que valga la pena. Es normal. Su tono era tan sincero que me sorprendió. ¿Cómo podía alguien que acababa de conocer verme con tanta claridad? Nos sentamos en otra banca, cerca del estanque. El viento se movía entre las hojas, produciendo un sonido suave que acompañaba la conversación. Yo jugueteaba con las mangas de mi abrigo, intentando disimular mis nervios. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué hacías anoche por esa zona? Vivo a 2 calles, respondió sin dudar. Suelo salir a caminar después de cenar. Me ayuda a ordenar la cabeza. Supongo que tuve suerte de estar allí cuando te encontré. Suerte, pensé, o destino, o algo más oscuro, pero me obligué a no caer en paranoias. No sé cómo agradecerte lo que hiciste, le dije. No estoy buscando que me agradezcas, replicó. Solo que estés bien. Otra vez esa sensación, calma, seguridad, como si él supiera exactamente qué decir. Eso, combinado con su mirada serena, comenzaba a derribar mis defensas una a una. Lucía, dijo al cabo de un momento, si quieres podemos vernos otro día, sin prisa, cuando tú quieras. Me giré hacia él. Él esperaba, sin presionar, sin intención de imponerse. Había algo profundamente respetuoso en su forma de ser, algo que, después de tantas decepciones, se sentía inesperado. Sonreí por primera vez en todo el día. Sí, dije,
Me gustaría. Alejandro asintió, como si esa respuesta le bastara para iluminar toda la noche. Y sin embargo, al regresar sola a casa, mientras el eco de nuestros pasos compartidos seguía resonando en mi mente, otro pensamiento se abrió paso entre la calma recién adquirida. Si todo esto era tan perfecto, tan oportuno, tan providencial, ¿por qué seguía sintiendo que el mensaje anónimo no había terminado? Nunca pensé que después de una noche tan aterradora pudiera sentirme tan viva. Pero así fue. Algo en Alejandro me había devuelto una energía que no sabía que aún tenía. Tal vez era su calma, su manera de escuchar, o esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad que escondía detrás de su mirada intensa. Lo cierto es que durante los días siguientes, él se volvió una presencia constante en mis pensamientos, casi inevitable. Y empezó a ser también una presencia constante en mi rutina. Nuestro primer paseo en el parque dio lugar a un café 2 días después, luego a otra caminata y luego a una cena improvisada cuando ambos admitimos que no habíamos comido nada en toda la tarde. No fue una relación que comenzara con fuegos artificiales ni grandes gestos, sino con una naturalidad sorprendente, con pequeños detalles, con silencios cómodos, con risas que salían solas. A veces, mientras lo escuchaba hablar, pensaba que era demasiado perfecto para ser real. La advertencia del número desconocido seguía allí, como un murmullo insistente en la parte trasera de mi mente. Pero cada vez que estaba con Alejandro, ese murmullo se desvanecía un poco más, hasta volverse casi irrelevante. Quizá, empecé a creer, solo había sido una broma sin sentido, una coincidencia inquietante que no debía arruinar lo que estaba comenzando a construir. La tercera vez que nos vimos fue por la tarde, en una cafetería tranquila, con luces cálidas y olor a canela. Yo jugueteaba con mi taza mientras él me contaba una anécdota de su adolescencia, exagerando algunos detalles solo para hacerme reír. Había descubierto que me sonrojaba fácilmente y parecía divertirse con eso. No sabía que habías entrenado tanto tiempo, le dije cuando mencionó el boxeo otra vez. Hablas de ello como si hubiera sido importante. Lo fue, respondió mirando hacia la ventana por un momento. Era algo que compartía con mi hermano. Noté que su voz se volvía más baja, como si pisara un terreno delicado. ¿Son muy distintos? Pregunté con suavidad. Alejandro sonrió apenas. Éramos parecidos en muchas cosas, pero él siempre fue más impulsivo. Yo era el que intentaba calmarlo, aunque no siempre lo conseguía. Suena a una relación fuerte, comenté. Él asintió, pero evitó profundizar. Intuí que había algo doloroso detrás y no quise presionar. Supe que, tarde o temprano, me contaría más. Una mañana, camino al trabajo, me sorprendí sonriendo sola al recordar cómo se había despedido la noche anterior, con un beso en la mejilla que me dejó sintiendo mariposas. No lo admití en voz alta, pero ya estaba empezando a enamorarme. A veces el amor no llega con estruendo. Llega despacio, se instala en los huecos que antes estaban vacíos. María, por supuesto, notó mi cambio de ánimo al instante. A ver, Lucía, dijo mientras tomábamos un café en mi pausa. ¿Qué ha pasado? Tienes una cara de tonta enamorada que no te la quita ni un huracán. Me reí, con las mejillas ardiendo. No es para tanto, protesté. Ajá, claro. Se cruzó de brazos. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿Y? Fotos, redes sociales, antecedentes, huellas digitales. Bromeó, pero ya estaba sacando su móvil. María, me reí. Apenas lo estoy conociendo. Es un buen chico. De verdad. Ella me miró con esos ojos que eran mitad cariño, mitad advertencia. Lucía, me alegra muchísimo que estés ilusionada. De verdad. Pero, y aquí bajó la voz. Ten cuidado, ¿sí? No sabes quién es realmente. Y ahí, por primera vez en días, el recuerdo del mensaje anónimo volvió como un golpe frío. Me removí en mi asiento. ¿Estás bien? Preguntó ella, notando mi incomodidad. Sí, solo estoy nerviosa. Mentí, no quería que ella se preocupara. No quería convertir mis miedos en algo real diciéndolos en voz alta. Quizá estaba interpretando demasiado, quizá todo era normal. Y lo normal a veces también asusta. Aquella tarde, después del trabajo,
Alejandro y yo decidimos caminar sin rumbo definido. El viento frío se filtraba entre las calles y él llevaba las manos en los bolsillos mientras me hablaba de su trabajo, un empleo temporal, nada impresionante, pero estable. A él no parecía avergonzarle, tenía una forma de ver la vida honesta. ¿Te molesta si te muestro algo?, preguntó de pronto. ¿El qué? Ven. Me llevó a un pequeño puente casi oculto entre dos edificios, un lugar silencioso donde el ruido de la ciudad apenas llegaba. El agua del canal debajo brillaba como un espejo oscuro, moviéndose con lentitud. Vengo aquí cuando quiero pensar, explicó. Es mi sitio. Me sorprendió. Ese gesto, compartir un espacio tan íntimo, decía más de lo que cualquier flor o regalo habría dicho. Era como si me estuviera abriendo una puerta hacia su mundo. Gracias por enseñármelo, dije tocando la barandilla fría. Gracias por estar aquí, respondió él. Por un instante sentí que el universo hacía un pequeño clic, como si algo encajara en su sitio. Fue entonces cuando decidí mostrarle su foto a María. Quería compartir mi felicidad, quería que ella también viera lo que yo estaba viendo. Esa noche, al llegar a casa, tomé una de las fotos que nos habíamos hecho caminando, una selfie imperfecta, algo borrosa, pero llena de luz, y se la envié con un mensaje. Él es. Sonreí, dejé el móvil en la mesa y me fui a preparar un té, sintiéndome estúpidamente feliz. Pero cuando regresé, el móvil vibraba sin parar. 3 llamadas perdidas de María, 2 mensajes, luego otra llamada. Algo en mi pecho se congeló. Respondí. Lucía. Su voz temblaba. ¿Dónde estás? En casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hubo un silencio helado antes de que ella hablara. Necesito que me escuches con atención, dijo. Conozco a este hombre. Lo vi. Lo identifiqué. Lucía. Ese chico está muerto. La voz de María me atravesó como un cuchillo frío. Por un momento pensé que estaba escuchando mal, que quizá había entendido algo completamente distinto, pero no. Sus palabras seguían ahí, suspendidas en el aire de mi salón como una amenaza imposible de ignorar. ¿Cómo que está muerto?, pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. Lucía, ven a mi casa, ahora mismo, por favor. Tengo que explicártelo en persona. María, no, dime qué está pasando, insistí, aunque mis manos ya temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Ella respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas. Vi a ese hombre en un caso. Yo trabajé en la parte forense. Lo recuerdo perfectamente. Fue encontrado hace 2 meses. Tenía documentos, una foto, todo. Ese hombre se llamaba Diego. Tuve que sentarme. Las piernas me fallaron completamente. No, no puede ser, susurré. Lucía, te juro que no me equivocaría con algo así. Es él. Mírame, por favor. Ven ahora. Pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. Miraba la foto que le había enviado hacía unos minutos, la sonrisa de Alejandro bajo la luz suave del atardecer, sus ojos tranquilos, su gesto amable. Un muerto no podía mirar así. Un muerto no podía hablar, ni caminar, ni reír como él lo hacía. María, tú no entiendes, murmuré con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. He estado con él, hablé con él, me salvó la vida. Lo sé, dijo ella rápidamente. Y por eso estoy tan asustada, porque si ese no es el muerto, entonces, ¿quién demonios es? La pregunta se clavó en mis pensamientos como un dardo venenoso. ¿Quién era? ¿Alejandro? ¿Diego? ¿Ambos? ¿Ninguno? Sentí que mis manos se ponían frías. Recordé el primer mensaje. No salgas esta noche, y luego el segundo. No confíes en él. De pronto, esos mensajes dejaron de parecer bromas o coincidencias. Alguien sabía algo, o alguien quería advertirme. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo cuando Alejandro había entrado en mi vida? Respiré hondo, intentando no llorar. Lucía, dijo María con voz urgente, no lo veas más hasta que entendamos qué está pasando. ¿Me escuchas? Sí, creo que sí. Pero en el fondo sabía que no podía simplemente ignorarlo. Tenía que hablar con él, tenía que confrontarlo. Necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la foto que María decía haber reconocido.
un hombre muerto encontrado hace 2 meses, su hermano gemelo, quizá, ¿o estaba todo mal interpretado? Y si me obligué a considerarlo, Alejandro me había mentido, y si no era quien decía ser. Pasé horas sentada en la cama, abrazando las piernas, escuchando el silencio del apartamento como si esperara que alguien tocara la puerta. El miedo se convirtió en un nudo que oprimía cada parte de mi cuerpo. A la mañana siguiente fui a ver a María. No podía seguir así. Cuando abrió la puerta, su rostro estaba pálido, más serio que nunca. Me abrazó sin decir una palabra y yo sentí que por primera vez comprendía la gravedad del asunto. Entramos a su sala, donde sobre la mesa ya tenía extendida una carpeta gruesa con documentos. No quiero que veas nada gráfico, me advirtió enseguida. No quiero traumatizarte, pero necesito que entiendas que no estoy inventando esto. Abrió la carpeta lentamente. Dentro había informes, fichas policiales, datos personales, declaraciones. Ninguna foto explícita, pero sí una fotografía del rostro de la víctima tomada meses antes. En buen estado, limpia, como un carnet o un documento. Cuando mis ojos cayeron sobre la imagen, mi corazón se detuvo. Era él, la misma sonrisa discreta, la misma forma de los ojos, la misma mandíbula. Solo había una diferencia. En esta foto el pelo estaba un poco más corto, pero era él, no había duda. Se llamaba Diego Fernández, me dijo María en voz baja. Tenía 29 años. Fue encontrado muerto en un apartamento abandonado. No hubo señales de violencia extrema, pero sí circunstancias sospechosas. Era un caso delicado. Mi respiración empezó a acelerarse. María, esto no tiene sentido. Alejandro no, él no puede ser esto. Ella me tomó la mano, firme. Escúchame, Lucía. Yo no estoy diciendo que ese tal Alejandro sea un fantasma, ni que estés loca. Te estoy diciendo que este hombre, este de aquí, fue identificado. Y ahora tú estás saliendo con alguien que es exactamente igual. Puede ser un gemelo, musité, asumiendo la única explicación reconfortante que se me ocurría. Podría, asintió ella, pero nunca se mencionó un gemelo en el expediente. Y créeme, si existiera uno, lo habríamos investigado. Mis manos comenzaron a temblar. Tengo que hablar con él, dije finalmente. ¿Estás loca? No, Lucía, si él te mintió sobre su identidad, ¿qué más te puede estar ocultando? No puedo quedarme sin saber, no puedo dejarlo así. María apretó los labios. Sabía que tenía razón. Mi cabeza no descansaría hasta obtener respuestas. Entonces no estarás sola, concedió. Llama a Alejandro, dile que venga. Yo estaré aquí, no me esconderé, pero tampoco voy a dejar que estés sin apoyo. Su determinación me dio valor. Me levanté, con el corazón latiéndome en los oídos, y marqué su número. Las manos me sudaban tanto que casi se me resbalaba el móvil. Lucía, contestó él, con una tranquilidad que me rompió en dos. ¡Qué sorpresa! Justo iba a llamarte. Alejandro, tragué saliva. Necesito que vengas a casa de mi amiga María. Es importante. Tenemos que hablar. Hubo un breve silencio, un silencio que escuché demasiado largo, demasiado tenso. Está bien, respondió al fin. Voy para allá. Colgué. Me quedé mirando el móvil como si ardiera. María se cruzó de brazos, nerviosa. Lucía, si ese no es el muerto, tragó saliva. Entonces, ¿quién está viniendo? Mi piel se erizó de pies a cabeza, porque por primera vez desde que lo conocí, me pregunté si realmente sabía con quién había estado saliendo. Los minutos antes de la llegada de Alejandro fueron, sin exagerar, los más largos de mi vida. María y yo nos quedamos en su sala, sentadas frente a frente, pero cada una atrapada en sus propios pensamientos. Ella no dejaba de mirar la puerta como si en cualquier momento fuera a derrumbarse. Yo, en cambio, no podía apartar la vista del móvil, esperando un mensaje que no llegaba. Lucía, dijo finalmente, con esa voz baja que solo usaba cuando tenía miedo, antes de que él llegue, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera. Asentí, aunque el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. ¿Has notado algo raro en él? Algo que no encaje, algo que te haya hecho sentir, no sé, vigilada, observada, algo.
Pensé en ello, pensé en sus gestos, en su manera de mirarme, en cómo parecía conocer mis silencios. Pensé en lo oportuno de su aparición en aquella noche. Pensé en la calma sobrenatural que había demostrado, como si hubiera visto situaciones así toda su vida. Pero también pensé en su ternura, en cómo se había preocupado por mí, en cómo me había hecho reír cuando llevaba meses sin hacerlo. No, respondí lentamente. No raro, solo intenso, muy atento, pero no de forma siniestra, o al menos eso creía. ¿Y los mensajes? Insistió María. ¿No te parece demasiada coincidencia que alguien te advirtiera justo antes de que él apareciera? Tragué saliva. Sí, sí lo es. María se inclinó hacia adelante. ¿Se lo dijiste a él? No. Bien, respiró profundamente. No lo menciones, no hasta que sepamos qué está pasando. Si alguien te envió esos mensajes, tal vez todavía te está observando, o tal vez quería evitarte algo. La idea de ser observada me hizo estremecer. No quería creerlo, pero ya no podía descartar nada, ni siquiera lo más absurdo. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. María dio un salto. Yo sentí que la sangre se me helaba. Nos miramos, pero ninguna dijo nada. El sonido volvió a sonar más insistente esta vez. Voy a abrir, dijo María al fin, respirando hondo. Tú quédate aquí, no quiero que parezca que estás sola. Mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho. La vi caminar hacia la puerta, vi su mano temblar al girar el picaporte, vi cómo inhalaba profundamente antes de abrir. La puerta se abrió con un clic suave. Hola, dijo la voz de Alejandro. No pude evitar levantarme. Me asomé desde el marco del salón. Él estaba ahí, en la entrada, con su abrigo oscuro todavía puesto, el cabello ligeramente despeinado, la expresión seria, casi preocupada. María se quedó paralizada, pálida, demasiado pálida. Podía ver cómo sus manos temblaban a los costados. Alejandro la miró, luego me buscó con la mirada y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un vuelco en el estómago. Lucía, dijo, ¿pasa algo? Mi voz no salió. Fueron María y sus instintos policiales quienes tomaron la iniciativa. Tú, logró decir ella, eres idéntico. Alejandro frunció el ceño. ¿Idéntico a quién? A un muerto, respondió María sin rodeos. A Diego Fernández. Yo trabajé en ese caso, lo identifiqué. Y tú eres exactamente igual. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro me miró. Su gesto no fue de sorpresa teatral ni de confusión fingida. Fue algo más complejo, como una herida que acababan de volver a abrir. Entonces, suspiró, cerró los ojos un instante y cuando los abrió de nuevo parecía haber tomado una decisión. Lucía, dijo con voz grave, no te mentí, pero tampoco te dije toda la verdad. No sabía cómo hacerlo. No sabía cuándo y no quería perder lo que estaba empezando a sentir contigo. Mi pecho se apretó. María se interpuso entre él y yo. Habla claro, ordenó. Ahora. Alejandro bajó la mirada como si buscara fuerzas. Diego era mi hermano gemelo, confesó finalmente. Murió hace 2 meses. Y sí, se parecía a mí, exactamente. María abrió los ojos de par en par. Yo sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Por qué no lo dijiste antes? Pregunté con un hilo de voz. Alejandro me miró, esta vez con algo que nunca le había visto, vergüenza. Porque no quería que lo nuestro empezara con una tragedia, respondió. Porque no quería que pensaras en él cada vez que vieras mi cara. Porque, respiró hondo, porque duele, y aún no sé cómo llevarlo. María apretó los labios. En el expediente, dijo, no se menciona ningún gemelo. No me sorprende, respondió Alejandro. Diego estaba metido en problemas, problemas serios, y trató de mantenerme al margen de todo. No quería que apareciera en nada, ni siquiera quería que supieran que existía. La tensión en el aire era casi insoportable. ¿Qué clase de problemas? Preguntó María con tono profesional. Alejandro negó con la cabeza. No estoy seguro, y eso es parte del problema. Solo sé que cambió mucho y que cuando lo encontré, hizo una pausa, apretando los dientes. Ya era demasiado tarde. Sentí un golpe de dolor reflejo. Alejandro estaba diciendo la verdad.
Lo veía en su rostro, en cómo le temblaban ligeramente las manos, en cómo evitaba mi mirada de cuando en cuando, como si temiera mi juicio. María, sin embargo, no estaba convencida del todo. Dices que no sabías cómo contarlo, dijo ella, pero tu hermano murió hace 2 meses. ¿No crees que es algo que debería mencionarse? Alejandro levantó la vista, directo hacia mí. Cuando te conocí, dijo con una sinceridad que me atravesó, estabas temblando, estabas asustada, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacer algo bien. No quería que mi pasado ensuciara lo que estaba empezando a sentir, no quería poner una sombra sobre ti, quise creerle. Una parte de mí ya lo estaba haciendo, pero otra parte, esa que había recibido los mensajes, seguía alertada. Alejandro, dije con voz quebrada, ¿hay algo más que debas decirme? Él se quedó totalmente quieto. Mis manos comenzaron a sudar. María tensó los hombros, preparada para saltar si las cosas se torcían. Después de unos segundos que parecieron eternos, Alejandro murmuró: Sí, y ese sí cayó como un trueno dentro de la sala. Hay algo más, continuó, algo que no he querido admitir ni siquiera ante mí mismo. Le temblaba la voz, le temblaba todo. Creo, dijo finalmente, que la muerte de mi hermano no fue un accidente. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese silencio una certeza helada se instaló en mi pecho. Cualquiera que hubiera enviado aquellos mensajes sabía la verdad mucho antes que nosotros. Durante unos segundos nadie se movió. Era como si el aire hubiese sido reemplazado por un bloque sólido, imposible de respirar. Alejandro se quedó de pie cerca de la puerta, rígido, con los puños cerrados a los costados, mientras María lo observaba con atención profesional, casi clínica. Yo, en cambio, estaba atrapada entre dos fuerzas, el miedo y la necesidad desesperada de creerle. ¿Qué quieres decir con que no fue un accidente?, preguntó María finalmente, rompiendo ese silencio denso. Alejandro tragó saliva y se pasó una mano por el cabello, nervioso. Nunca lo había visto así, siempre tan compuesto, tan seguro. Ahora, en cambio, parecía un hombre al borde de un precipicio. Diego, empezó, pero la voz se le quebró. Diego estaba en algo, algo que no me quiso contar jamás. Cuando dejó el boxeo, cuando dejó nuestro barrio, cuando dejó todo lo que conocíamos, pensé que solo estaba cansado de la misma vida. Pero no, había cambiado. Se había metido en problemas y me excluyó para protegerme. María entrecerró los ojos. Eso no explica por qué no apareció tu nombre en el expediente, ni por qué nadie sabía de un hermano gemelo. Él respiró hondo. Porque Diego lo pidió, porque se había distanciado de todo. Usaba su segundo apellido, incluso. No quería que nadie me relacionara con él. No sé con quién se metió, pero sabía que lo estaban siguiendo. Me lo dijo la última vez que lo vi. Si algo me pasa, Alejandro, quédate lejos. Se rió amargamente. Y yo lo obedecí, como un idiota. Su voz se quebró otra vez. Yo di un paso hacia él. No podía evitarlo. Había dolor auténtico en cada palabra, pero María levantó una mano impidiéndome acercarme. ¿Por qué crees que no fue un accidente?, preguntó ella con tono firme. Alejandro cerró los ojos, como si la respuesta fuera demasiado pesada. Porque recibí un mensaje después de su muerte, dijo finalmente. Sentí un escalofrío helado recorrerme el cuerpo. ¿Un mensaje?, pregunté. ¿De quién? Alejandro negó con la cabeza. No lo sé, era un número desconocido. El texto decía: no busques, déjalo así. María y yo nos miramos. Era imposible no pensar en mis propios mensajes, los de esa noche. ¿Lo guardaste?, insistió María, dando un paso hacia él. Alejandro sacó su móvil, lo desbloqueó y buscó algo en su galería. Después me mostró la pantalla, y ahí, en letras simples, estaba el mensaje exacto que acababa de repetir. Sentí la piel erizarse. Lucía también ha recibido mensajes, dijo María de pronto, mirándome como pidiéndome permiso. Yo asentí. Alejandro frunció el ceño, alarmado. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? Me costó hablar, pero finalmente murmuré. La noche que te conocí, uno decía: no salgas esta noche, y el segundo: no confíes en él. Alejandro se quedó completamente inmóvil, como si mis palabras hubieran sido un golpe directo.
¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con un tono más herido que enojado. Porque no quería pensar mal de ti, respondí, porque tenía miedo de estar exagerando, porque necesitaba creerte. El brillo de sus ojos cambió. Ya no era solo dolor, era culpa. Lucía, dijo suavemente, créeme que jamás te haría daño, y si alguien te está enviando esos mensajes, entonces esto es más grave de lo que pensé. María intervino con su tono profesional y frío. Alejandro, necesito que cuentes todo lo que sabes de tu hermano, absolutamente todo. Él asintió y se sentó en el borde del sillón, hundiéndose ligeramente, como si hubiera sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo. Diego comenzó a juntarse con gente peligrosa, explicó. Los veía en un gimnasio clandestino donde antes entrenábamos, tipos violentos, traficantes, gente que apostaba en peleas ilegales. Él quería dinero rápido. Yo intenté detenerlo, pero dijo que ya estaba demasiado metido. ¿Por qué no denunció?, preguntó María. Porque ellos amenazaron con hacerme daño. Se pasó las manos por la cara. Le dijeron que si hablaba, yo sería el primero en desaparecer. Yo sentí que el corazón se me encogía. Alejandro siguió hablando. Cuando encontré su cuerpo, ya lo estaban retirando. La policía me reconoció por un documento en su bolsillo, pero yo negué ser él. No quería aparecer vinculado. No quería que los que lo siguieron creyeran que yo tenía información. Tenía miedo, y la culpa me estaba destruyendo. María lo miró con atención, midiendo cada palabra. Después suspiró. Esto explica muchas cosas, pero no todo. Lo sé, admitió Alejandro. Los tres nos quedamos en silencio unos segundos. Yo me obligué a respirar. Alejandro Meque miró con una mezcla de preocupación y esperanza. Entiendo si ahora desconfías de mí, dijo. Si quieres que me vaya, lo haré. Pero te juro, Lucía, por la memoria de mi hermano, que no te he mentido sobre quién soy, solo sobre aquello que aún no sabía cómo enfrentar. Entonces, María hizo lo más inesperado. Se acercó, sacó la carpeta del caso y colocó la foto de Diego sobre la mesa. Míralo, le ordenó. Alejandro se acercó lentamente. Observó la foto con una expresión indescriptible: reconocimiento, dolor, amor, rabia. Ese es mi hermano, susurró. Sus ojos se humedecieron. Era real. El dolor era real. Ningún impostor podría fingir eso. María lo observó unos segundos más y finalmente dijo: entonces lo que dices coincide. No estabas inventando nada. Yo sentí un alivio profundo, casi doloroso, recorrerme el cuerpo. Era como si una nube negra empezara a disiparse, aunque no del todo, porque todavía quedaba una pregunta quemando entre nosotros. Alejandro, dije reuniendo valor, si todo esto es cierto, ¿por qué alguien me advirtió sobre ti? Él me miró con una seriedad que me dejó helada. Porque si Diego no murió por accidente, entonces alguien cree que yo sé más de lo que admito. Y ahora, Lucía hizo una pausa, su mirada clavándose en la mía. También creen que tú lo sabes. Cuando Alejandro pronunció esa última frase, esa advertencia que parecía marcar un antes y un después, sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una puerta que ya no podía abrirse hacia la ingenuidad. Mi pecho se apretó y mis manos comenzaron a temblar. No recuerdo haber sentido un miedo así antes. No era solo miedo a lo que pudiera pasar, sino miedo a haber estado caminando sin saberlo sobre un terreno que llevaba meses a punto de explotar bajo mis pies. María fue la primera en reaccionar, quizá porque la costumbre de mirar el peligro a la cara formaba parte de su vida profesional, quizá porque ella no podía permitirse el lujo de paralizarse como yo. Si alguien cree que tú sabes algo, dijo señalando a Alejandro, y ahora cree que ella también, necesitamos entender por qué, y rápido. Alejandro asintió, pero su mirada estaba fija en mí, como si quisiera asegurarme que no iba a apartar la vista aunque todo siguiera derrumbándose. Lucía, dijo con voz suave, te prometo que no buscaba arrastrarte a todo esto, no sabía que alguien te estaba siguiendo. Pensé que ellos me habían olvidado, o que habían encontrado lo que buscaban en otro lugar. ¿Ellos?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la nuca. ¿Quiénes son ellos? Alejandro respiró hondo, como si esa pregunta fuera inevitable y aún así dolorosa. No conozco sus nombres,
respondió. Diego nunca quiso decírmelos. Solo me contó que las apuestas ilegales eran una fachada, que había movimientos de dinero que no cuadraban y que alguien controlaba todo desde las sombras. Su voz se quebró un instante. Él creyó que podía entrar, ganar un poco y salir, pero nunca salió, no del todo. María se cruzó de brazos, atenta. ¿Qué pasó exactamente antes de que lo encontraran?, preguntó ella. Alejandro miró el suelo unos segundos y luego volvió a levantar la vista. Lo vi 2 semanas antes de su muerte, dijo. Llegó a mi apartamento sin avisar. Estaba nervioso, sudando, mirando por la ventana cada 5 minutos. Me dijo que había descubierto algo que no debía, que ya no confiaba en nadie, que lo estaban vigilando y que si le pasaba algo yo debía quedarme lejos. Hizo una pausa. Fue la última conversación que tuvimos. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. ¿No te dijo qué había descubierto?, insistió María. No, y créeme que lo intenté. Alejandro apretó los puños, pero él solo repetía que ya era tarde, que había cometido un error. Me llevé una mano a la boca. Todo aquello parecía sacado de una película, pero la expresión en el rostro de Alejandro era tan real que dolía. Cuando lo encontraron, continuó él, no pude reconocer su cuerpo. Su voz tembló. Estaba marcado por lo que había pasado, pero su rostro aún era visible. Lo supe en cuanto lo vi. Era él, mi hermano, y aún así me dijeron que no había señales de asesinato. María tomó un documento de la carpeta y lo desplegó sobre la mesa, sin mostrar nada explícitamente gráfico. La causa oficial fue un colapso respiratorio repentino, explicó. No había heridas mortales, pero sí signos de lucha previa. Nada concluyente. Porque lo encubrieron, dijo Alejandro. Estoy seguro, él no habría muerto así, solo, no sin dejar un mensaje, no sin intentar defenderse. Yo miré a María buscando una respuesta. Ella me devolvió la mirada con un gesto grave, como si algo de lo que decía Alejandro encajara demasiado bien con lo que ella también había sospechado. Lo cierto, dijo María con voz controlada, es que había inconsistencias en el informe, detalles que no cerraban del todo, pero sin pruebas no pude hacer nada. No era mi caso principal y a mis superiores no les importaban las intuiciones. Alejandro suspiró. Yo sabía que algo no cuadraba. Recibí aquel mensaje anónimo poco después y me quedé paralizado. Tenía miedo de ser el siguiente. Así que hice lo único que Diego me había pedido. Desaparecí de todo lo que tuviera que ver con él. María asintió lentamente. Y reapareciste en el peor momento, dijo ella, justo cuando Lucía recibe mensajes similares. Yo respiré hondo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alejandro, murmuré, si alguien cree que tú sabes algo, ¿por qué yo estaría en peligro también? Él me miró con un dolor que me dejó sin reacción. Porque te involucraste conmigo, respondió, porque te vieron conmigo en la calle, porque fuiste testigo de algo que no debías ver esa noche. ¿Los hombres que me atacaron?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. No eran parte de esto, dijo Alejandro rápidamente. Eran solo basura de la calle, pero alguien más estaba allí. Lo sé, sentí que alguien nos observaba. Cuando volteé, vi una sombra moverse entre los edificios. María abrió los ojos con alerta inmediata. ¿Y por qué no dijiste eso antes? Porque pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, dijo él. Pero ahora todo tiene sentido. Alguien sabía que yo estaría allí, que te encontraría y que te protegería. Quizá, su voz se volvió más grave. Quizá querían ver si yo intervenía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Como si te estuvieran probando, susurré. O vigilando, añadió María. Alejandro apretó la mandíbula. Diego dijo que los hombres que lo perseguían no olvidaban, que eran pacientes, que esperaban, que podían usar a cualquier persona para llegar a su objetivo. María caminó de un lado al otro, nerviosa por primera vez. Esto es peor de lo que pensaba, dijo. Mucho peor. Yo sentí que mi respiración se aceleraba. Entonces, dije con voz apenas audible, ¿qué hacemos ahora?
Alejandro se acercó un poco más, bajando la cabeza para mirarme directo a los ojos. Su gesto, por primera vez, no transmitía calma, sino determinación. Lo que debía hacer desde el principio, respondió, contarlo todo, buscar a la persona correcta y no dejarte sola ni un segundo. María levantó la vista. Hay alguien en mi unidad que podría ayudarnos, dijo, pero necesito revisar primero qué información puedo compartir sin levantar sospechas. Si este grupo es tan peligroso como dices, debemos movernos con cuidado. Yo asentí, aunque mis piernas ya casi no respondían, y fue entonces cuando escuchamos un golpe, un ruido seco proveniente de la ventana del salón. Los tres nos giramos al mismo tiempo. María corrió a un costado. Alejandro se puso delante de mí instintivamente. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. En el cristal, adherido con un pedazo de cinta opaca, había un papel, un solo papel. Lo abrimos con manos temblorosas. Y ahí, con letra irregular, estaba escrito: demasiado tarde. El papel seguía en la mano de María, arrugado por la fuerza con la que lo apretaba. La frase demasiado tarde parecía arder sobre el papel como si hubiera sido escrita con fuego. Yo no podía dejar de mirarla. Tenía la sensación de que el mundo se había detenido, o peor, de que el suelo bajo mis pies había desaparecido. Alejandro cerró las cortinas de golpe, bajó las luces y abrió lentamente la puerta del pasillo, asegurándose de que no hubiera nadie afuera. Luego volvió hacia nosotras con una seriedad que jamás le había visto. Lucía, dijo, toma tus cosas, nos vamos. ¿A dónde? Murmuré, apenas procesando lo que estaba ocurriendo. A un lugar donde no puedan acercarse. María, ¿puedes? Sí, respondió ella sin dejar que terminara la frase. Vámonos a mi oficina. Es tarde, pero conozco el turno nocturno. Si estamos ahí, ningún desconocido podrá acercarse sin quedar grabado. Sentí un nudo en la garganta. Estábamos huyendo. Y sin embargo, era la primera vez que tenía la sensación de que era lo correcto. Tomé mi bolso con manos temblorosas y seguimos a María hacia su coche, moviéndonos en silencio por un estacionamiento demasiado vacío, demasiado vulnerable. El trayecto fue corto, pero se sintió interminable. En el interior del edificio policial, la tensión disminuyó apenas un poco. El olor a café recalentado, los pasillos iluminados, el murmullo distante de radios y teléfonos, todo eso me dio la sensación de estar, si no a salvo, al menos resguardada. María nos llevó a una sala de reuniones pequeña y apagó la luz superior, quedando solo la lámpara lateral. Aquí estamos bien, dijo, cerrando la puerta. Si alguien nos buscaba, ahora no podrá encontrarnos. Alejandro tomó asiento frente a mí. Nuestras miradas se cruzaron. Nunca había visto tanta mezcla en unos ojos. Miedo, sí, pero también una determinación nueva, una fuerza que parecía surgir de la sombra de su pasado. Lucía, dijo en voz baja. Todo esto empezó por Diego, y por fin voy a cerrarlo. Tomé aire. ¿Cómo? Hablando, respondió María, sacando su móvil. Y esta vez con la persona indicada, sin intermediarios. Marcó un número. Habló rápido, en términos que no entendí bien, mencionando códigos, nombres, protocolos. Cuando colgó, nos miró. Tenemos una ventana, explicó. No puedo dar detalles, pero un colega de confianza nos ayudará. Deberían poder revisar el caso de Diego desde adentro. Si hay algo oculto, lo encontraremos. Alejandro sintió un peso caer de sus hombros. Lo vi. Era el peso de años, pero había algo más, algo que él aún no había dicho. Lucía, murmuró de pronto. Perdóname. Me quedé inmóvil. ¿Por qué? Pregunté. Él tomó mis manos. Sus dedos estaban helados. Por haberte arrastrado sin querer a todo esto, por haber aparecido en tu vida justo cuando no debía, por no haber tenido el valor de contarte quién soy realmente desde el inicio. Negué con la cabeza. Alejandro, tú no me arrastraste a nada. Yo decidí estar contigo. Yo te busqué después de esa noche, y lo volvería a hacer. Sus ojos brillaron, y supe que había más que miedo en ellos. Había amor. Y entonces comprendí algo. Las sombras que nos habían seguido no podían eclipsar eso, no podían arrebatarlo, no podían destruir lo que había nacido entre nosotros, incluso en medio del caos.
María volvió a hablarnos, cortando la tensión. Quédense aquí, voy a buscar algo en los archivos. No tardo. Cuando salió, Alejandro y yo quedamos solos. Él suspiró, apoyando la frente en mis manos. Nunca pensé que pudiera sentir algo así otra vez, confesó. Después de perder a Diego, pensé que no quedaba nada bueno en mí, pero tú me devolviste algo que creí muerto. Apreté sus manos. No quiero perderte, susurré. Él levantó la mirada. No lo harás, y entonces, sin pensarlo, sin miedo, lo abracé. Un abrazo profundo, lleno de todas las palabras que aún no sabíamos decir. Un abrazo que sellaba algo más fuerte que la tragedia que nos había unido. María volvió 10 minutos después. Hay novedades, anunció. Nos sentamos. Ella colocó sobre la mesa una carpeta pequeña. Mi contacto revisó algo rápido. Explicó. Nada concluyente, pero suficiente para empezar una investigación formal. Tu hermano, Alejandro, no murió por causas naturales. Lo encubrieron. A Alejandro se le tensó la mandíbula. ¿Y podemos probarlo? Con el tiempo, sí, respondió ella. Hoy dimos el primer paso. No sé cuánto duró la conversación después, quizá 1 hora, quizá 3, pero lo importante era que por primera vez no estábamos solos contra la sombra. Por primera vez había luz. Cuando finalmente salimos del edificio, ya estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color azul pálido que anuncia un día nuevo, y el aire frío me rozó el rostro con una suavidad inesperada. Alejandro caminaba a mi lado y cuando nuestras manos se rozaron, él entrelazó los dedos con los míos de manera natural, segura. Lucía, dijo mientras avanzábamos por la acera, después de todo esto, si aún quieres, me gustaría intentar algo real contigo. Me giré hacia él, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de un calor que ningún miedo podía apagar. Claro que quiero, respondí, y en ese momento lo supe. Habíamos atravesado una oscuridad que habría destruido a muchos, pero no a nosotros. Nosotros habíamos encontrado luz incluso en medio del peligro. Pasaron meses, largos, intensos y llenos de trámites, declaraciones, sorpresas y avances en la investigación. La verdad salió a la luz. Diego había sido presionado, manipulado y finalmente silenciado por gente que creía que él sabía demasiado. María, Alejandro y yo estuvimos allí para verlo todo, para cerrarlo, para hacer justicia. Y cuando por fin aquella historia terminó, la nuestra apenas comenzaba. Alejandro y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, rodeados de la gente que de verdad importaba. María, por supuesto, fue quien nos entregó los anillos. ¿Quién iba a decir, comentó riendo mientras nos abrazaba, que un caso policial iba a arreglarte la vida amorosa, Lucía? Y yo reí, porque tenía razón, porque aquella noche oscura que casi me rompe había sido también el comienzo de todo lo bueno que vino después. Mientras tomaba la mano de Alejandro y caminábamos entre aplausos, pensé, si no fuera por aquel momento, nunca nos habríamos encontrado. Y era verdad, a veces la vida te lleva al borde del abismo solo para mostrarte que, al otro lado, también hay camino, uno que puedes recorrer con la persona correcta.